Hoy comenzaremos nuestro estudio del libro de Daniel. En primer lugar tendremos una introducción y después avanzaremos hasta el capítulo 1, versículo 1. El libro del profeta Daniel es uno de los libros más emocionantes de la Biblia. Por supuesto, se trata de un libro de profecía, y ya que la profecía ocupa una buena parte de la Biblia, quisiéramos decir algo sobre ella antes de considerar específicamente el libro de Daniel. Una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética. La temática y la exposición de los libros son escatológicas, es decir, que tratan sobre profecía. Una quinta parte del contenido de las Escrituras fue predictiva en el momento de ser escrita. Una gran parte de esta ya ha sido cumplida. Por lo tanto, la profecía de la Biblia puede ser dividida en dos partes, y la profecía que no ha sido aún cumplida. En el libro de Daniel encontraremos mucha profecía que ya se ha cumplido. Hay ciertos grandes temas de profecía y todos ellos son como grandes aviones que se acercan al aeropuerto provenientes de todas las partes del mundo. Uno puede leer en el libro de Apocalipsis y ver allí estos grandes temas que llegan a su cumplimiento final. El Señor Jesucristo es el tema principal de la profecía. Otros temas incluyen a Israel, las naciones no judías, el mal, Satanás, el hombre de pecado, el período de la gran tribulación y cómo terminará la edad presente. La Iglesia es también un tema de la profecía. Sin embargo, la Iglesia no se encuentra mencionada en el Antiguo Testamento y por lo tanto no habrá ninguna referencia a ella en el libro de Daniel. Y después tenemos los temas del reino, el milenio y la eternidad futura. Estos son los grandes temas de la profecía. No creemos que alguien pueda tener una perspectiva completa de la Biblia o ser un estudiante completo y equilibrado de la Biblia sin un conocimiento de escatología o profecía. Y el descuido del estudio de la profecía ha producido algunos resultados perjudiciales que creemos son evidentes en la actualidad. Muchos de los cultos se han desviado en ciertas áreas proféticas. Esto se debe principalmente a que la enseñanza de la profecía ha sido descuidada por las grandes denominaciones. Esto se debe principalmente a que la enseñanza de la profecía ha sido descuidada por los grandes grupos organizados de iglesias. El Dr. Hodge, un gran teólogo de la Universidad de Princeton, hizo la siguiente declaración y citamos sus palabras. El tema de la profecía no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta tarea no puede ser llevada a cabo satisfactoriamente por alguien que no haya convertido el estudio de las profecías en su especialidad. El autor de estas palabras, sabiendo que él no tiene tales calificaciones para esta tarea, se limitó a sí mismo en gran medida al estudio histórico de los diferentes esquemas de interpretación de las Escrituras proféticamente. Hasta aquí la cita. Esta fue seguramente una admisión sorprendente y triste por parte del Dr. Hodge. Y como resultado, en muchos de los grandes grupos organizados de iglesias de la actualidad, uno encuentra que hay hombres que no están bien preparados para hablar sobre profecía. Y por supuesto, ellos lo rechazan y lo dejan de lado como si fuera un tema sin importancia. Y aquellos que sí se han implicado en la profecía, con frecuencia producen conclusiones que son sensacionalistas o revelan fanatismo. El libro de Daniel, especialmente, ha sido el tema de muchos escritores de profecía sensacionalistas. El libro de Daniel es muy importante y, por lo tanto, ha sido objeto de los ataques especiales de Satanás de la misma manera que el libro de Isaías. Isaías ha sido llamado el príncipe de los profetas, y nos agradaría decir que Daniel, entonces, habría sido el rey de los profetas. Ambas profecías son muy importantes en las Sagradas Escrituras y han sido atacadas especialmente por los no creyentes. El libro de Daniel ha sido por años el campo de batalla entre los eruditos conservadores y críticos, y mucha de la controversia ha tenido que ver con la fijación de la fecha de la escritura del libro. Porfirio, un hereje del III siglo, declaró que el libro de Daniel era una falsificación escrita durante el tiempo de Antíoco Epífanes y de los Macabeos, alrededor del año 170 a.C., casi 400 años después de haber vivido Daniel.
Bueno, los críticos alemanes aprovecharon y junto con el Dr. Dreyer han desarrollado esta clase de crítica. Estos críticos, así como también los no creyentes de nuestros días, asumen la premisa de que lo sobrenatural no existe. Considerando que la presciencia es sobrenatural, por lo tanto, no puede haber predicciones ni profecías. Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue traducida antes del período de Antíoco Epífanes y contiene el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual los eruditos críticos han ignorado un testimonio similar muy claro de los manuscritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto confirman el hecho de que hubo un solo autor del libro de Isaías. Los críticos han querido argumentar que había 2 o 3 Isaías que escribieron dicho libro. Los manuscritos del Mar Muerto están muy vivos en el ambiente intelectual y refutan la crítica en ese punto. Es interesante notar cómo esas cuestiones que surgen con respecto a la Biblia tienen su respuesta en el transcurso del tiempo. El hereje y el crítico siempre actúan en un área de la Biblia donde en el presente nosotros no tenemos un conocimiento completo. Así que todos pueden especular y usted puede especular de la forma que quiera. Y generalmente la especulación toma el camino equivocado. Sin embargo, con el tiempo, la palabra de Dios prueba su exactitud. El historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, también registró un incidente ocurrido durante la época de Alejandro Magno, que apoyó el origen temprano del libro de Daniel. Cuando la invasión de Alejandro alcanzó el cercano oriente, el sumo sacerdote Jaddua se dirigió a su encuentro y le mostró una copia del libro de Daniel, en el cual Alejandro fue claramente aludido. Alejandro quedó tan impresionado que en vez de destruir Jerusalén, entró en la ciudad en paz y adoró en el templo. Estos argumentos claramente contradicen a los críticos. Sin embargo, algunos ciegamente los ignoran. No está dentro de los alcances de este breve comentario entrar en argumentos inútiles y polemizar sobre asuntos que ya se han solucionado. Debemos decirle que aceptamos los descubrimientos de los eruditos conservadores de que Daniel no fue un engañador y que este libro no fue una falsificación. Los críticos tendrían que reconocer que sus suposiciones contra las Escrituras están basadas en la incredulidad. Y fue Isaac Newton quien dijo: el rechazar a Daniel equivale a rechazar la religión cristiana. Además, nuestro Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas. Pero él llamó a Daniel el profeta, en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 15 y en el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 14. Francamente hablando, estamos de acuerdo con el Señor Jesús, que por cierto nunca revocó sus declaraciones. La aprobación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para cada creyente, haya o no examinado los argumentos de los críticos, y satisface al cristiano sincero sin tener que estudiar las respuestas de los eruditos conservadores. Sabemos más de Daniel como hombre que sobre cualquier otro profeta. Él ofreció un relato personal de su vida desde el tiempo en que fue llevado cautivo a Babilonia en el 3er año del rey Joacim, alrededor del año 606 a.C., donde permaneció hasta el 1er año del rey Ciro, alrededor del año 536 a.C. La vida y el ministerio de Daniel llenaron la totalidad de los 70 años del cautiverio. Al comienzo del libro era un joven adolescente y al final un anciano de unos 80 años o más. Las siguientes palabras que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, expresan la evaluación de Dios de este hombre. Dice allí: Daniel, varón muy amado. Yo no quisiera ser uno de esos críticos que ha llamado al libro de Daniel una falsificación. Algún día me voy a encontrar cara a cara con Daniel en el cielo y allí descubriré que él tiene una reputación muy buena, la de un hombre muy amado. Hay 3 palabras que caracterizan la vida de Daniel: propósito, oración y profecía. En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito.
como podemos ver en Daniel capítulo 1, versículo 8 y en el capítulo 6, versículo 10. Cuando el rey decretó que todos tenían que comer los mismos alimentos, Daniel y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés y así lo hicieron. Por ello decimos que era un hombre de propósito y podemos comprobarlo a través de todo su libro. Aquí había un hombre que se mantuvo firme y tuvo el valor, la fuerza interior de pronunciar la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de los hombres que dicen ser sus mensajeros para este mundo, pero que no tienen el valor de declarar la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque hay muchos que están proclamando la palabra de Dios en nuestro tiempo, incluyendo la profecía. En nuestro tiempo, el estudio adecuado de la profecía no nos conducirá al sensacionalismo ni al fanatismo, sino que nos guiará a una vida de santidad y temor de Dios. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Estimado oyente, el estudio de la profecía purificará nuestras vidas. En segundo lugar, Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que también era un hombre de oración, como podemos ver en el capítulo 2, versículos 17 al 23, en el capítulo 6, versículo 10, y en el capítulo 9, versículos 3 al 19, y en el capítulo 10. Hay varios incidentes registrados en este libro sobre la vida de oración de Daniel. Por cierto, fue la oración la que hizo que Daniel fuera a parar al foso de los leones. ¿Qué le parece este caso, estimado oyente, como ejemplo de una oración contestada? Bien, debemos decir que Dios milagrosamente lo salvó de los leones. Así que recordemos que Daniel fue un hombre de oración. Y en tercer lugar, Daniel fue un hombre de profecía. El libro de Daniel, como veremos, se divide en dos partes iguales. La primera parte es histórica y la segunda parte es profecía. Daniel nos dio el esquema de profecía en el cual encaja toda la profecía. La imagen del sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2. Y las bestias, Daniel capítulo 7, constituyen la columna vertebral de la profecía. Las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, son como las costillas que encajan en su debido lugar. El versículo clave del libro de Daniel se encuentra en el capítulo 2, versículo 44, y dice: «En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». El Dr. Campbell Morgan sugirió el siguiente tema para el libro de Daniel: el continuo gobierno de Dios en el gobierno del mundo. Este es el libro de la soberanía universal de Dios. La profecía está aquí entretejida con la historia para mostrar que Dios está anulando la idolatría, la blasfemia, la obstinación y la intolerancia de las naciones. Más específicamente, Daniel capítulo 12, versículo 4, une los tiempos de las naciones no judías y el tiempo del fin para la nación de Israel en el período de la gran tribulación. Sugerimos las siguientes referencias: Lucas capítulo 21, versículo 24, y Daniel capítulo 8, versículo 17, y el capítulo 11, versículos 35 y 40. Esta crisis que vendrá resultará en el establecimiento por parte de Cristo del reino milenario. Dice el pasaje citado en Daniel capítulo 12, versículo 4, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará». El libro de Daniel trata los asuntos políticos aparte de los asuntos eclesiásticos, proporcionando el resultado final de los eventos y las cuestiones que actúan en el mundo contemporáneo. Responde a la pregunta: ¿quién gobernará el mundo? Y no plantea la pregunta de cómo se convertirá el mundo. El libro de Daniel es la clave para la comprensión de otras partes de la Biblia. Nuestro Señor en el discurso del Monte de los Olivos solo citó del libro de Daniel. El libro de Apocalipsis es mayormente un enigma sin el libro de Daniel. La revelación de Pablo sobre el hombre de pecado,
en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, necesita el relato de Daniel para su ampliación y clarificación. Ahora dijimos hace un momento que uno puede dividir a este libro en dos partes iguales. La primera parte la llamamos la noche histórica con la luz profética, capítulos 1 al 6. Y la última parte la llamamos la luz profética en la noche histórica, capítulos 7 al 12. En la primera sección, titulada La noche histórica con la luz profética, en el capítulo 1 tenemos la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y decidió permanecer fiel a Dios. Luego en el capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor sobre la imagen de varios metales y la interpretación de Daniel sobre los 4 reinos de los tiempos de las naciones. En el capítulo 3 tenemos el decreto de Nabucodonosor de imponer una idolatría universal. 3 hebreos fueron arrojados a un horno de fuego por negarse a inclinarse a la imagen de oro. Luego, en el capítulo 4, tenemos el sueño de Nabucodonosor de un gran árbol que fue derribado. Esto se cumplió en el período de locura del rey. Y después, en el capítulo 5, Daniel predijo la caída de Babilonia al leer la escritura en la pared en la fiesta del rey Belsasar. En el capítulo 6 vemos un decreto de Darío el Medio para imponer la adoración hacia sí mismo. Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Este es pues el bosquejo de la primera parte del libro. Y así llegamos al capítulo 1. En los primeros 5 versículos tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén. Después en los versículos 6 al 14 tenemos la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Y después en los versículos 15 al 21 veremos el placer de Nabucodonosor ante el desarrollo de Daniel y sus 3 amigos. Veamos la caída y la decadencia previa de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Leamos entonces el versículo 1 de este primer capítulo, donde se comienza a hablar sobre la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, Joacim había sido puesto en el trono de Judá por Faraón Necao para reemplazar a su hermano Joacaz. Estos 2 hombres malvados eran hijos de Josías, el rey piadoso que había impulsado la última renovación espiritual de Judá, según vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículos 31 al 37. El verdadero nombre de Joacim era Eliakim, y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Esto ocurrió alrededor del año 606 a.C., y él se apoderó de la ciudad en el año 604 a.C. La ciudad, sin embargo, no fue destruida, pero el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia. Entre estos se encontraba Daniel y sus 3 amigos y miles de personas. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor, quien en el año 598 sitió a Jerusalén nuevamente. Y esta vez tampoco fue destruida Jerusalén, pero el rey y su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a Babilonia, y en esta ocasión junto con una cantidad mayor de prisioneros. Evidentemente, entre los que formaban este último grupo estaba Ezequiel, según vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 6 al 16. Ahora Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho rey posteriormente, también se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor vino contra la ciudad, destruyó el templo e incendió a Jerusalén. Los hijos de Sedequías fueron asesinados en su presencia y a él se le arrancaron los ojos, según vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 7. Este último rey fue conducido al cautiverio junto con la deportación final alrededor del año 588 o 587 a.C. Y todo esto por